Saludos cordiales. Definamos qué es la mediocracia. La mediocracia puede definirse como el poder ejercido por los medios de comunicación por medio de la propaganda política en la orientación y direccionamiento de la intención del voto ciudadano para la elección de un determinado partido político o candidato en el ejercicio de elecciones locales o federales. Hay que establecer en este contexto que existen entonces una transmisión de mensaje entre un receptor que es la ciudadanía y un emisor que son los medios de comunicación. Entre los modos de comunicación tenemos a la voz, el diálogo, el mensaje, el oficio, la misiva, la notificación, la comunicación, la nota, el escrito, el telegrama, la circular, el aviso, la saluda, la carta, la música, el arte, el cine, la información por espectros y medios digitales, entre otros tantos modos de comunicación. Los medios de comunicación son todos aquellos instrumentos o formas por las que se puede transmitir el mensaje, como son los medios impresos, los periódicos, historietas, revistas, libros, panfletos, de mensajería como el correo postal, de grabación y reproducción de sonido como discos gramófonos, cintas magnéticas, cassettes, cartuchos, CDs, DVDs, de transmisión por cable como el telégrafo, teléfono, el fax, de espectro como radio, televisión, wifi, culturales como el teatro, la revista, el cine, sociales como el correo electrónico, el chat, los foros, las redes sociales, el internet y los sitios web. Según el INE, en su revista La modernización política en México desde la perspectiva de sus actores, de Lulisca Circey, en una investigación de las elecciones de 2015, dice que el mayor porcentaje de presupuesto es asignado a la radio y a la televisión. Circey nos habla que entre los géneros periodísticos encontramos el debate con 0.5% en promedio, la entrevista con el 6.8%, la nota informativa con el 85.2%, la opinión y el análisis con el 7% y el reportaje con el 0.4%. Destaca además que el porcentaje promedio de calificaciones y menciones negativas son del 91.7%, en contraste con las menciones y calificaciones positivas del 8.3%. Circey define a la mediocracia como el gobierno de los medios en una vida democrática centrada en los propios medios de comunicación. Además, hace un señalamiento profundo sobre el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos para influenciar el voto electoral en razón y a favor de un candidato determinado. Hace referencia a que esto es antidemocrático en el contexto de comunicación política multifactorial, ya que se apega más a la mentira de comunicar algo en razón de obtener a su favor el voto, en el cambio de perspectiva de la realidad en favor de un candidato, que a la verdad de los hechos periodísticos calificados. Además, Circey establece las teorías dimensionales de la mediatización y están separadas en tres grupos respecto a su adaptación. 1. Personalización mediática, donde se destacan las actividades y cualidades al actor político, aunque no sean puniblemente reales, a fin de alcanzar un posicionamiento electoral. En este punto se destacan más las vidas fantasiosas sobrevaluadas en lo económico y personal, como romances, actividades deportivas, culturales, recreativas o artísticas, y en algunos casos la convivencia familiar, aunque esta está limitada a fin de agradar al público electorado. 2. La profesionalización de la comunicación comercial o de la política. Se lleva a cabo a base del estudio sistemático de los procedimientos en las actividades del desarrollo electoral y se miden las estrategias mediante encuestas políticas, aunque estas no estén basadas en modelos científicos o tengan una validez oficial, pero que contribuyan al cambio de la opinión política del electorado. 3. Centralidad mediática. La estrategia va en función de los medios de comunicación y las redes sociales accesibles, independientemente del género del programa, contenido o servicio, donde se aprovecha al máximo los espacios entre el contenido o los contenidos a fin de hacer llegar el mensaje a los electores por medio de spots y encauzar el voto a favor de un determinado candidato. En conclusión, la vida de los medios de comunicación en la participación política son más de actores políticos y activistas que de medios informativos responsables y autónomos de la profesionalización periodística, por lo que se puede concluir que como simpatizantes de determinado partido político, coalición o candidato afín, son propensos de las violaciones constitucionales y de las leyes y normas electorales.
Recordarán que en un video anterior les solicitaba que denunciaran a estos medios partidistas apegados y defensores del poder gubernamental, ya que, como podemos observar y analizar, están violando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes electorales, violando los derechos políticos electorales de los ciudadanos, desde hace más de 5 años. ¿Por qué creen que me promociono como defensor de los derechos de los ciudadanos? Porque soy un ciudadano libre, independiente, auténtico partidista y nunca viola la ley. No lo olvides, mi nombre es Francisco Guerra, yo sigo creyendo y luchando a favor de los ciudadanos. Nos vemos más adelante. Saludos cordiales. Definamos qué es la mediocracia. La mediocracia puede definirse como el poder ejercido por los medios de comunicación por medio de la propaganda política en la orientación y direccionamiento de la intención del voto ciudadano para la elección de un determinado partido político o candidato en el ejercicio de elecciones locales o federales. Hay que establecer en este contexto que existen entonces una transmisión de mensaje entre un receptor que es la ciudadanía y un emisor que son los medios de comunicación. Entre los modos de comunicación tenemos a la voz, el diálogo, el mensaje, el oficio, la misiva, la notificación, la comunicación, la nota, el escrito, el telegrama, la circular, el aviso, la saluda, la carta, la música, el arte, el cine, la información por espectros y medios digitales, entre otros tantos modos de comunicación. Los medios de comunicación son todos aquellos instrumentos o formas por las que se puede transmitir el mensaje, como son los medios impresos, los periódicos, historietas, revistas, libros, panfletos, de mensajería como el correo postal, de grabación y reproducción de sonido como discos gramófonos, cintas magnéticas, cassettes, cartuchos, CDs, DVDs, de transmisión por cable como el telégrafo, teléfono, el fax, de espectro como radio, televisión, wifi, culturales como el teatro, la revista, el cine, sociales como el correo electrónico, el chat, los foros, las redes sociales, el internet y los sitios web. Según el INE, en su revista La modernización política en México desde la perspectiva de sus actores, de Lulisca Circe, en una investigación de las elecciones de 2015, dice que el mayor porcentaje de presupuesto es asignado a la radio y a la televisión. Circe nos habla que entre los géneros periodísticos encontramos el debate con 0.5% en promedio, la entrevista con el 6.8%, la nota informativa con el 85.2%, la opinión y el análisis con el 7% y el reportaje con el 0.4%. Destaca además que el porcentaje promedio de calificaciones y menciones negativas son del 91.7%, en contraste con las menciones y calificaciones positivas del 8.3%. Circe define a la mediocracia como el gobierno de los medios en una vida democrática centrada en los propios medios de comunicación. Además, hace un señalamiento profundo sobre el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos para influenciar el voto electoral en razón y a favor de un candidato determinado. Hace referencia a que esto es antidemocrático en el contexto de comunicación política multifactorial, ya que se apega más a la mentira de comunicar algo en razón de obtener a su favor el voto, en el cambio de perspectiva de la realidad en favor de un candidato, que a la verdad de los hechos periodísticos calificados. Además, Circe establece las teorías dimensionales de la mediatización y están separadas en 3 grupos respecto a su adaptación. 1. Personalización mediática, donde se destacan las actividades y cualidades al actor político, aunque no sean puniblemente reales, a fin de alcanzar un posicionamiento electoral. En este punto se destacan más las vidas fantasiosas sobrevaluadas en lo económico y personal, como romances, actividades deportivas, culturales, recreativas o artísticas, y en algunos casos la convivencia familiar, aunque esta está limitada a fin de agradar al público electorado. 2. La profesionalización de la comunicación comercial o de la política. Se lleva a cabo a base del estudio sistemático de los procedimientos en las actividades del desarrollo electoral y se miden las estrategias mediante encuestas políticas, aunque estas no estén basadas en modelos científicos o tengan una validez oficial, pero que contribuyan al cambio de la opinión política del electorado. 3. Centralidad mediática.
La estrategia va en función de los medios de comunicación y las redes sociales accesibles, independientemente del género del programa, contenido o servicio, donde se aprovecha al máximo los espacios entre el contenido o los contenidos a fin de hacer llegar el mensaje a los electores por medio de spots y encauzar el voto a favor de un determinado candidato. En conclusión, la vida de los medios de comunicación en la participación política son más de actores políticos y activistas que de medios informativos responsables y autónomos de la profesionalización periodística, por lo que se puede concluir que como simpatizantes de determinado partido político, coalición o candidato afín, son propensos de las violaciones constitucionales y de las leyes y normas electorales. Recordarán que en un video anterior les solicitaba que denunciaran a estos medios partidistas apegados y defensores del poder gubernamental, ya que como podemos observar y analizar, están violando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes electorales, violando los derechos políticos electorales de los ciudadanos, desde hace más de 5 años. ¿Por qué creen que me promociono como defensor de los derechos de los ciudadanos? Porque soy un ciudadano libre, independiente, auténtico partidista y nunca viola la ley. No lo olvides, mi nombre es Francisco Guerra, yo sigo creyendo y luchando a favor de los ciudadanos. Nos vemos más adelante.